Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está encendiendo las redes sociales. Mert rompe el silencio y recuerda con emoción su relación con Afra, diciendo que lo que vivimos fue un sueño. Esta declaración ha causado un verdadero terremoto mediático. Todo comenzó hace unos días, cuando Mert fue visto en un evento de gala en Estambul. Allí, frente a un grupo reducido de periodistas, soltó una frase que nadie esperaba: Afra y yo, lo que vivimos fue un sueño. Sus palabras, acompañadas de una mirada nostálgica y una ligera sonrisa, fueron suficientes para que los medios se volcaran de inmediato en buscar más detalles. Afra, conocida por su carisma y su elegancia, no tardó en convertirse también en el centro de la atención. Según testigos, Mert parecía tranquilo pero conmovido. No me arrepiento de nada, agregó mientras los flashes iluminaban su rostro. Esta confesión desató una oleada de especulaciones sobre si aún quedaban sentimientos entre ellos o si se trataba simplemente de un recuerdo dulce de un capítulo ya cerrado. Lo cierto es que, desde que terminaron, ninguno había hablado con tanta franqueza. Afra, por su parte, fue abordada a la salida de una grabación televisiva. Con una sonrisa diplomática, respondió: cada momento que vivimos fue especial. La vida nos llevó por caminos distintos, pero siempre le desearé lo mejor. Su respuesta, medida pero sincera, alimentó aún más el interés de sus seguidores, especialmente entre las mujeres que ven en ella un ejemplo de fortaleza y estilo. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos amigos cercanos aseguran que la química entre ellos sigue intacta, mientras que otros insisten en que ambos han pasado página. Una fuente anónima comentó: ellos tenían una conexión muy fuerte, pero también muchas diferencias. Aún así, el respeto mutuo nunca se perdió. Este detalle ha hecho que muchos fans sueñen con una posible reconciliación. En redes sociales, el hashtag #MertAfrasueño se volvió tendencia en pocas horas. Miles de comentarios inundaron las plataformas, desde mensajes de apoyo hasta teorías sobre lo que pudo haber pasado entre ellos. Si algo fue un sueño, es porque valió la pena vivirlo, escribió una seguidora, reflejando el sentir de muchas. Lo más llamativo de todo es que, en medio de esta ola mediática, Mert publicó en su cuenta de Instagram una foto antigua en blanco y negro, en la que se les ve juntos riendo durante un viaje. La imagen, acompañada por la frase "algunos recuerdos son eternos", generó más de 1 millón de likes en menos de un día. Afra, aunque no comentó la publicación, dio like discretamente, lo que provocó un nuevo estallido de comentarios. Expertos en comunicación y farándula opinan que estas interacciones podrían formar parte de una estrategia para un nuevo proyecto juntos, quizás una serie o una colaboración publicitaria. Sin embargo, otros creen que se trata simplemente de una forma genuina de cerrar un ciclo con cariño y sin resentimientos. Al día siguiente, los programas matinales dedicaron amplios segmentos a analizar cada gesto, cada palabra y cada silencio de ambos protagonistas. En uno de ellos, una panelista aseguró que Mert había estado escuchando una canción romántica en su camerino justo antes de la gala, lo que, para algunos, confirmaba que su estado de ánimo estaba directamente relacionado con Afra. Otros, más escépticos, opinaban que todo era una coincidencia exagerada por el hambre mediática de noticias sensacionalistas. Las revistas digitales aprovecharon la oportunidad para publicar galerías fotográficas de la pareja durante los años que estuvieron juntos. Imágenes de alfombras rojas, viajes exóticos y momentos espontáneos en cafeterías de barrio se viralizaron rápidamente. Ellos eran la pareja perfecta, comentaba un usuario en Twitter. Parecían salidos de una película romántica, respondía otro. Las fotos, cuidadosamente seleccionadas, evocaban una nostalgia palpable incluso entre quienes no eran seguidores habituales de ninguno de los dos. Ese mismo día, Afra fue vista saliendo de un restaurante en Bebek junto a un grupo de amigas. Vestida con un conjunto informal pero elegante, respondió con amabilidad a los fotógrafos que la esperaban. No hay nada más que lo que ya dije, afirmó con una sonrisa que, según algunos, escondía un matiz de melancolía. Sin embargo, la prensa captó un detalle curioso: una de sus amigas llevaba una pulsera que, años atrás, Mert había regalado a Afra en un cumpleaños muy comentado por los medios. Mientras tanto, en las plataformas de streaming comenzaron a resurgir escenas de la serie en la que Mert y Afra trabajaron juntos por primera vez.
Clips de miradas intensas, diálogos cargados de química y momentos de improvisación se compartían con el título, Cuando el amor traspasa la pantalla. Los fanáticos de la ficción aseguraban que esa producción fue el inicio de todo, y que la complicidad que se veía en cámara era imposible de fingir. En paralelo, un periodista especializado en entretenimiento reveló en su podcast que una marca de joyería había contactado tanto a Mert como a Afra para una campaña conjunta meses atrás. Pero que el proyecto no había prosperado. Quizás ahora sea el momento ideal para retomarlo, especuló, sugiriendo que el reciente intercambio de mensajes y publicaciones podría reavivar la idea. La especulación alcanzó tal nivel que incluso algunos psicólogos y coaches sentimentales comenzaron a dar su opinión en redes sociales. Cuando una persona recuerda una relación con términos como un sueño, suele indicar que hubo más momentos positivos que negativos, explicó una terapeuta en TikTok. Su video, acompañado de fotos de la pareja, superó el 500.000 de reproducciones en cuestión de horas. Esa noche, Mert fue visto en un conocido club de jazz de la ciudad. Vestía una chaqueta oscura y parecía relajado, aunque no pasó desapercibido que pidió una canción específica que, según la letra, habla de reencuentros y segundas oportunidades. Varios testigos aseguraron que durante la melodía, Mert observó su teléfono y sonrió. En cuestión de minutos, la información ya estaba en redes, sumando más leña al fuego. Por su parte, Afra optó por una estrategia más discreta. Publicó en sus historias de Instagram una foto de un atardecer junto a la frase, todo llega en su momento. Aunque no mencionó a nadie, los seguidores no tardaron en vincular la publicación con la situación actual. Los comentarios, llenos de corazones y mensajes de ánimo, se multiplicaron rápidamente. En un giro inesperado, un canal de televisión anunció que emitirá una entrevista exclusiva con Mert el próximo fin de semana. El adelanto mostró a un Mert sereno pero pensativo, diciendo, hay historias que nunca terminan, solo cambian de forma. La frase, enigmática y abierta a interpretaciones, desató un frenesí de predicciones y teorías. Mientras tanto, marcas de ropa, joyas y hasta agencias de viajes han comenzado a aprovechar el fenómeno para lanzar campañas que juegan con el concepto de sueños compartidos y recuerdos eternos. Los rostros de Mert y Afra, juntos o por separado, vuelven a aparecer en escaparates y vallas publicitarias, confirmando que, más allá de su historia personal, su imagen conjunta sigue siendo un imán para el público. A medida que los días pasan, la historia parece adquirir un carácter de leyenda moderna, una de esas narrativas que el público no quiere dejar ir. Quizás porque, en el fondo, todos se reconocen en ese amor que, aunque breve o interrumpido, deja huellas imborrables. Como dijo una seguidora en un comentario que se hizo viral, ellos nos recuerdan que hay amores que, aunque no duren para siempre, son lo suficientemente intensos como para quedarse en el alma. Y así, entre rumores, publicaciones estratégicas, recuerdos compartidos y un interés mediático que no da señales de agotarse, la relación de Mert y Afra se convierte en un ejemplo más de cómo, en la era digital, las historias de amor no solo se viven, también se narran, se reimaginan y se convierten en parte del imaginario colectivo. Y hasta aquí, queridas amigas, este relato que nos recuerda que a veces los sueños, aunque se acaben, siguen brillando en el corazón. Si les ha gustado este video, suscríbanse a nuestro canal, dejen su comentario contándonos qué opinan de Mert y Afra y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias llenas de emoción y glamour.